Con este simbólico xesto, o Concello de Vilagarcía e o Plan Nacional sobre Drogas pechaban o acordo que había só media hora antes asinaban ante notaria en Rabella, a compra da Casa Jaureguizar, antiga propiedade de Marcial Dorado. En adquirir este inmueble no solo por lo que significa a los vilagarcianos, no solo porque sea un bien patrimonial que revertirá en el beneficio de toda la sociedad vilagarciana, sino sobre todo y por encima de cualquier otra cosa, la carga simbólica que no se puede comparar con otros momentos vividos, con otras entradas en otros inmuebles que hicieron madres que sufrieron en sus propias carnes este drama que sufrió la sociedad gallega y especialmente en esta zona. Pero sí, desde luego, que es un paso máis. Dende hoxe a propiedade de 700 metros cadrados na avenida de Doutor Tourón xa depende de Rabella. O compromiso do goberno local é destinalo a usos sociais, posiblemente dirixido a persoas maiores. A compra supuxo 170.000 euros ás arcas municipais, que se empregarán tamén na loita contra as drogas. Antes de meternos en la compra de este inmueble se valoró por los técnicos, vieron el estado con las tasaciones que había, el estado del inmueble y desde luego es una reforma, una rehabilitación que el Ayuntamiento de Vilagarcía, gracias a su buena salud económica, pueda afrontar y pueda rehabilitar sin problema. Todos esos fondos van dirigidos a prevención y reinserción de problemas de drogodependencias, con lo cual también el dinero que ha pagado el Ayuntamiento va es proceso a estos programas. Tanto a subdelegada do Goberno como a delegada do Plan Nacional sobre Drogas destacaron a forte carga simbólica desta compra, un exemplo máis na loita da sociedade galega contra o narcotráfico. Poner en valor la lucha, el dolor, el enorme dolor de una parte muy importante de nuestra sociedad, algunas muy cercanas a nosotros, y esta toma, digamos, esta toma de la Bastilla, ¿no?, de esta vivienda en Vilagarcía, yo creo que tiene ese valor. Que van a devolver esas pertenencias que consiguieron con sus malas artes y con sus negocios fraudulentos, van a revertir a la sociedad todo para que puedan utilizarlo para eso, para el bien común. Y eso es el gran mensaje que hoy podemos dar desde aquí, que hoy estamos aquí los buenos y que hemos vencido a los malos.